Hola, saludos. Vamos a conversar acerca de las aplicaciones industriales de las calderas, hornos y calentadores. Lo que son estos equipos, las unidades de fuego, que así lo vamos a denominar, tiene una aplicación industrial amplia. En diferentes tipos de industria de procesos vamos a encontrar una caldera, un horno y un calentador. Hablamos desde la industria de alimentos y bebidas, pulpa y papel, todo lo que es la parte de industria petrolera, petroquímica, industria farmacéutica y la industria de manufactura en general. Las aplicaciones de estos equipos es amplia en todos estos tipos de industrias que he mencionado y muchas otras más. Cuando hablamos de lo que son las calderas y hornos, y específicamente de las calderas, es indispensable hablar de lo que son los sistemas de vapor. Esto es indispensable porque el vapor es una de las fuentes de energía indispensable en una planta industrial. Hay plantas donde no se utiliza vapor, pero en los complejos industriales grandes sí se emplea el vapor, y en la industria de alimentos, industria petrolera, petroquímica, industrias grandes, se usa el vapor. Entonces, en toda instalación industrial se encuentra un área denominada servicios industriales o un área denominada utilities, cuando lo podemos decir en inglés. Esta área va a proveer los principales servicios de un complejo industrial, tales como agua, vapor, electricidad, aire de planta, aire de instrumentos, la parte de mechurrios o incineradores. Esto se maneja en esta área, y el vapor es utilizado en el 95% de las industrias como medio de calentamiento y medio de transmisión de energía. Hay turbinas que se mueven con vapor y todo esto es energía. Es de fácil generación y manejo. Sus principales usos como tal, como lo mencioné: suministro de energía, generación de electricidad. En esta parte imagínense lo crucial que es el tema del vapor para hacer procesos de despojamiento, procesos de desplazamiento de oxígeno y como medio general de limpieza también. El vapor para limpiar es muy utilizado. Todos los procesos de CIP también usan mucho lo que es la parte de vapor para hacer las limpiezas en sitio en las plantas industriales. ¿Okay? Cuando hablamos de la industria petrolera y petroquímica, obviamente hay calderas, hornos y calentadores, pero para ir introduciendo, el mayor uso de las calderas son del tipo acotubular en lo que es la industria petrolera y petroquímica, para que lo tengamos en cuenta. De todos modos, esto lo vamos a ir ampliando más adelante. En la industria de alimentos y bebidas, lo más común es hallar las calderas pirotubulares. Hasta ahora no hemos definido qué es acotubular y pirotubular, pero ya en breve lo vamos a ir haciendo. Aunque también se usan las calderas acotubulares. En una ocasión estuve en Planta Cargill, aquí en mi ciudad, en Valencia, Venezuela, y allí hay calderas acotubulares. Bien, fíjense, cuando hablamos del proceso de generación de vapor, es bien importante hablar de esta curva, que es la curva líquido-vapor de agua. Esto se ve en todas las carreras de ingeniería, en la parte de termodinámica, y cuando la gente estudia ingeniería química, ingeniería de procesos, mucho más se ve todo esto, ¿ok? Yo no soy especialista en la parte de ingeniería química, pero me gusta mucho aprender de los procesos. Y bueno, esto es un punto en el cual yo enseño, porque digamos que estos principios nos ayudan a solucionar grandes problemas en una planta industrial, ¿ok? Entonces, si tenemos la curva líquido-vapor de agua y esto está a presión atmosférica, sabemos que el agua en 100 grados centígrados empieza a ebullir. Significa que va a haber un cambio de estado, que pasamos de un líquido que puede estar en condición de saturación y empiezan a originarse las burbujas y empieza a haber una mezcla líquido-vapor. Fíjense que aquí tenemos puntos críticos, todo esto son definiciones termodinámicas, pero si sigo aumentando la temperatura y ligeramente se aumenta, puedo estar en esta zona de que es el vapor saturado, y si sigo incrementando aún más, voy a ir a estas regiones de vapor sobrecalentado. ¿Ok? En el caso de las calderas, yo no voy a tener nada más una presión atmosférica, por así decirlo, sino que la presión va a ir incrementando. Entonces aquí vemos un eje XY y vemos un eje Z donde tenemos la presión, y obviamente la presión va incrementando. Y en esta línea roja vemos es donde se mueve en las calderas de vapor. Vamos a tener líquido inicialmente, pero a medida que voy en el plano aumentando la temperatura, en este plano aquí abajo voy aumentando la temperatura, entonces empieza a entrar en la zona de saturación, empieza a haber líquido saturado, empieza a haber
la mezcla de líquido-vapor, y cuando entro a esta zona, entonces ya se produce el vapor sobrecalentado, que es donde hay mayor energía, y hay calderas que trabajan a estos niveles de vapor sobrecalentado para niveles grandes de suministro de energía. Bien, bien. Entonces vamos también a ir, para irnos familiarizando, cuál es el ciclo del agua en una central térmica. ¿Ok? Cuando estudiamos este ciclo, podemos descubrir lo que hablamos aquí, en la zona, en esta curva, en esta superficie, ¿verdad? Donde podemos ver desde el proceso de que hay líquido saturado, convierto en vapor, y también puedo venir en ciclo inverso, en frío, condenso, voy condensando y obtengo otra vez el líquido. Entonces, en esta instalación, fíjense acá, yo tengo una red industrial, que es una red comercial, o puede ser un sistema de captación de agua como tal, un sistema de captación de agua, y el agua es almacenada en los depósitos del complejo industrial y es bombeada. Fíjense aquí vemos la caldera, ¿ok? Vemos acá esta línea punteada, quiere decir que esto es el hogar. Más adelante vamos a ampliar todo esto, ¿ok? Y fíjense que el calor de la combustión, hay radiación, pero también hay convección, ¿verdad? Y el calor empieza a propagarse en todos los lados de la caldera hasta que sale por la chimenea. ¿Cuál es la idea? Que viene el agua del sistema de bombeo, esa agua es precalentada y para eso se usa el economizador. Vamos a ir definiendo este equipo. Precaliento el agua entra a las calderas, pasa por todos sus procesos, se genera el vapor. Este es un vapor de aquí saturado, pero con estos mismos gases de la combustión, en el sobrecalentador incremento la temperatura y llevo el vapor a niveles de sobrecalentamiento. ¿Okay? Aquí puedo trabajar en las turbinas. Obviamente estas turbinas van a ir acopladas a un generador eléctrico, es la idea, en una central térmica. Y esta turbina de alta presión absorbe la energía del vapor y la descarga a este equipo que es llamado recalentador. Entonces el recalentador utiliza la energía de los gases de combustión y vuelve a recuperar un poco el calor, y eso se inyecta o se introduce nuevamente a una turbina de baja presión, que es esta que muestro aquí. Entonces la turbina de baja presión va a absorber esta energía, colocando más energía en el eje de la máquina para generación de electricidad, y finalmente ya el vapor con más baja presión se introduce a lo que es un condensador para ir a red y recuperar nuevamente el agua. ¿Okay? Esto es algo bien interesante. Fíjense que obviamente aquí hay unos tratamientos de agua, posteriormente vamos a hablar de todo esto, pero es interesante ver todo este ciclo, cómo el agua puede circular, emplearse en todo este ciclo de vapor y volver a recuperar el agua. El agua es costosa y por eso conviene recuperarla. Fíjense aquí, esto es un sistema de distribución de vapor. Esto es muy análogo a lo que es un sistema de distribución de electricidad. ¿Ok? Vamos a tener la caldera, es el generador de vapor. Pudiéramos decir que este es el generador eléctrico si lo hacemos la analogía con los sistemas eléctricos. Entonces, fíjense, la caldera va a generar energía. La caldera genera energía y genera vapor, ¿ok? Y va a descargar a un cabezal de alta presión. Y luego yo voy distribuyendo con unas válvulas en el sistema de distribución a niveles de media presión y baja presión. High pressure, middle pressure y low pressure. Y aquí se describen más o menos los niveles de presión que se estarían manejando típicamente en los cabezales de alta presión, de media presión y baja presión. Entonces aquí fíjense, tenemos una turbina. Esta es una turbina de extracción. Tenemos un generador eléctrico. Entonces aquí estoy aprovechando para generar energía eléctrica. Al mismo tiempo voy a tener procesos que van a ir conectándose aquí, otras unidades, consumidores. Obviamente también puedo importar vapor. Esta parte es importante. Puedo importar vapor. Fíjense, aquí tenemos la forma de poder ingresar yo también vapor. Pónganse que yo paro mi planta, pero hay un vecino que me puede prestar vapor mientras yo hago mi mantenimiento. En fin, todo esto se puede visualizar cuando se diseñan los complejos industriales. ¿Ok? Entonces, a medida que se va consumiendo la energía y el vapor, fíjense que yo puedo ir después a descargar aquí al nivel de baja presión y también a nivel de condensación, y esta agua la recupero nuevamente. Como les dije, hay un tratamiento de agua.
Y fíjense, lo interesante de este sistema es que aquí hay un turbogenerador que trabaja con esta agua también del mismo sistema, pero lo interesante es que esta turbina que trabaja a natural, usa los gases de combustión provenientes de la turbina para utilizar una caldera de recuperación de calor. Impresionante, súper interesante. Entonces yo utilizo esta misma agua del sistema, la hago pasar por la caldera de recuperación de vapor y genero también vapor hacia el sistema. Esto es, wow, increíble, ¿ok? Esto es algo bien interesante de cómo utilizar el vapor, y obviamente que esto obedece a complejos grandes donde he hecho economías, proyecciones, escenarios económicos de qué es lo más viable y bueno, seleccionar tecnología, y aquí proviene todo esto, ¿ok? Pero quiero mostrarle esta aplicación para que veamos lo versátil, lo flexible, lo interesante que se pueden construir estos sistemas de distribución de vapor. Bien, fíjense, aquí les muestro un colector real. Esto es de vapor de 600, ¿verdad? Fíjense que las calderas descarga, aquí vemos la caldera, fíjense, descargando al cabezal, al colector. Y aquí vemos cómo se va distribuyendo hacia los turbogeneradores, los consumidores de proceso. Esto es algo bien interesante. Entonces, algunos se preguntarán por qué se descarga aquí y si distribuye, no puedo ir directamente a la caldera. Bueno, hay una razón de ser, y es también por la calidad del vapor. La idea es que si hay algún contenido de humedad en el vapor, eso se quede aquí en el colector y el vapor salga lo más seco posible hacia las turbinas, hacia los generadores, en fin. Esa es la explicación de por qué se usan estos sistemas de colección. Fíjense, aquí está otro. La idea es que el cabezal de mayor presión vaya descargando, tal como vimos en nuestro sistema, ¿verdad? Vaya descargando, y aquí lo vemos como tenemos el colector de 150, un nivel más bajo de presión, y como lo vemos aquí el colector. Bien, entonces esto es para que puedan ver un ejemplo real y luego cuando estén en sus plantas puedan identificar toda esta infraestructura. Eso forma parte también del curso. O sea, ¿qué queremos? Queremos que tú aprendas a identificar los elementos. Eso es importantísimo. Imagínate tú un informe donde te toque un turno y hubo una falla y tú no sabes lo que hablan, no sabes qué es un cabezal de distribución de vapor, no sabes lo que es un colector. ¿Okay? Esto es clave en una instalación industrial, que tú lo aprendas a manejar, porque te va a ayudar muchísimo a identificar las cosas, a hablar el idioma, el lenguaje que se requiere. ¿Okay? Bien. Aunque este curso no es un curso de procesos, pero es importante hablar de procesos. Entonces aquí les muestro lo que es el desaerador. Fíjense que aquí tenemos un desaerador. Este es un equipo que se llama desaerador o desgasificador, que forma parte de los equipos que integran un sistema de generación de vapor. Este equipo permite extraer el oxígeno disuelto en el agua de alimentación de las calderas. Ese es su objetivo. Extraer el oxígeno, porque el oxígeno es dañino para los tubos. Entonces hay una parte de calidad de agua, una parte de tratamiento de agua que es bueno tomar en cuenta cuando se diseñen todos estos tipos de sistemas, ¿okay? Porque el oxígeno presente en el agua baña los tubos de la caldera. Entonces por esto se emplea el desaerador. Tenemos un suavizador, porque resulta que el agua tiene ciertas propiedades y hay que reducir sales, minerales, y ¿para qué? Para no tener incrustaciones luego en los tubos, porque entonces después se forman unas capas dentro de los tubos, eso interna, eso afecta en lo que es la transferencia de calor, reduce la eficiencia, en fin, todo esto hay que verlo cuando trabajamos los sistemas de vapor. Bien, vamos a hablar de los tipos de calderas. Cuando hablamos de los tipos de calderas, lo que vamos a estudiar, yo tengo calderas por combustión. Fíjense, calderas por combustión, entre las cuales están las aquatubulares y pirotubulares. Hay calderas eléctricas y están las calderas por recuperación de calor, que ya la mencionamos ahorita. En nuestro curso nosotros nos vamos a centrar y vamos a hacer énfasis en las aquatubulares y pirotubulares, que bueno, son las que tienen mayor aplicación en el entorno industrial. Las pirotubulares se las muestro. Esto es para que vean cómo luce una caldera pirotubular. Cuando ustedes vean una caldera así, que es cilíndrica, tiene esta forma, hablamos que es pirotubular. Luego vamos a profundizar de sus elementos. Simplemente quiero que la vayan viendo. De la aquatubular luce así de esta forma, como la muestro. ¿Ok? Insisto, más adelante vamos a profundizar más cómo trabajan estos equipos.
Aquí vemos otra foto, otra imagen de lo que sería una caldera ecotubular. Y miren esto es indispensable y por eso se lo coloqué. Quiero que esto vayan teniendo claro estos conceptos que son indispensables más adelante. Insisto, desde el punto de vista de proyectos, desde el punto de vista de mantenimiento, resolución de fallas, es importante conocer los conceptos, ¿ok? Entonces, tanto en las calderas acotubulares, fíjense esto, en las calderas acotubulares como las pirotubulares, la variable objetivo, y eso quiero que lo entiendan muy bien, de procesos que se está controlando es la energía de suministro, ¿ok? O sea, ¿para qué yo tengo una caldera? Una caldera es como un gran aire acondicionado, ¿ok? Fíjense que el aire acondicionado lo tengo por BTU, tanto 9000, 12000 BTU, ¿ok? Yo con la caldera voy a suministrar energía a un proceso. Y eso es importante. O sea, la variable objetivo es la energía, es la generación de energía. Siendo la presión de la salida del vapor la variable que mejor representa esta variable controlada. O sea, ¿por qué se controla presión en una caldera? ¿Okay? Es por la energía, porque es la variable que mejor representa el objetivo de una caldera, que es la generación de energía. Esto ténganlo muy en mente, ¿okay? Lo vamos a ampliar más adelante. Bien, cuando hablamos de las calderas de recuperación de calor, ellas aprovechan los gases provenientes de los gases de combustión calientes, los gases calientes, para generar vapor, que fue lo que ya habíamos hablado. Fíjense, aquí tengo un turbogenerador que los gases calientes se hacen pasar a través de la caldera de recuperación de calor. Ella también tiene sus equipos donde hay agua y tubos, y esos gases calientes se hacen atravesar y se genera vapor. ¿Okay? Fíjense que aquí, muy parecido al esquema que vimos anteriormente, está un sistema de generación de electricidad. Y bueno, así se aprovecha la energía en los complejos grandes. Así luce por fuera, luce así como estoy mostrando, ¿ok? Y bueno, como ya habíamos hecho mención, se emplean en sistemas grandes como estos, donde quiero aprovechar la energía de las turbinas, todo esto para ser más eficientes en los procesos, ¿ok? Esto es lo que se quiere con este tipo de tecnología. Bien, bien, vamos a hablar un poquito de los calentadores y de los hornos, bien. Fíjense este horno de lo que es la industria oil and gas, específicamente son así de este tipo. Vamos a tener todo lo que es los tubos, bien. Entra lo que es la energía del quemador. Vamos a tener una zona de radiación. Vamos a tener aquí la sección y vamos a tener el calor por convección. Fíjense que también, muy similar a las calderas, se introduce por aquí el fluido, ¿ok? Se precalienta en esta parte donde es la sección de convección, baja a los tubos y luego sale caliente, ¿ok? Esto es lo que se hace aquí. Aquí, bueno, tenemos el damper, la chimenea, en fin. Más adelante igual vamos a ampliar acerca de esto. Pero fíjense que en los hornos de la industria de oil and gas, el propósito de un horno como tal de refinación de petróleo es realizar lo que es el calentamiento del fluido sin generar cambio de estado, ¿ok? Calentar sin generar cambio de estado. Ese es el propósito del horno. Aquí una vista de cómo lucería por dentro, ¿okay? El horno en la industria de oil and gas. Cuando hablamos de los calentadores, esto es muy sencillo. Los calentadores son equipos más básicos. El propósito de un horno y un calentador son bastante similares. Sin embargo, los calentadores son más simples. Fíjense, aquí tenemos un calentador de aire. Son bastante empleados. Fíjense que aquí tenemos el quemador. Y vamos a introducir aquí aire a través de un ventilador. Vamos a forzar la circulación de aire y ese aire va a salir luego caliente, ¿okay? Algo básico, sencillo, de cómo funcionan estos equipos. Son bastante empleados para procesos de secado, en fin. Hay muchas aplicaciones de los calentadores de aire y calentadores de otros tipos. Bien, en la industria de alimentos también se usan mucho los hornos, específicamente para lo que es el proceso de cocción. Bueno, aquí muestro un gran horno de la panadería esta King Hawaiian, muy famosa en Estados Unidos. Y fíjense que lo que se quiere en la industria de fabricación de alimentos es, cuando yo fabrico panes, tortas, galletas, en general va a haber una disposición, un manejo de materia prima, mezcla de ingredientes, y va a tener lo que es la cocción y el enfriamiento y empaquetado. Esto consiste en la producción de alimentos de este tipo. Entonces los hornos obviamente tienen una función importante durante la cocción, ¿ok?
Debe existir un control fino de la temperatura para lograr una buena consistencia, una humedad requerida y así obtener una excelente calidad del producto. Entonces, bueno, fíjense, aquí hay una aplicación en la industria y hay muchas otras particulares. Aquí tenemos un calentador de aceite usado para las freidoras. Uno de nuestros clientes aquí tiene un proceso de esto para freír aceite. Aceite no, nuggets de pollos, todo lo que es rostizado, y se usa esta tecnología. Fíjense, aquí tenemos, este es de la marca Sigma Thermal. Es un sistema como esto. Por aquí va a circular aceite caliente, se va a calentar a través del quemador y luego a través de este sistema de bombeo, a través de la tubería, se introduce una freidora, ¿ok? Y esto eleva grandemente la temperatura y en la freidora, bueno, hierve el aceite y se introducen las alitas de pollo, los nuggets de pollo, en fin, para cocinarlo. Entonces, bueno, como les comento, hay infinidad de aplicaciones. Aquí les señalo esta. También en lo que es los tratamientos térmicos para fabricación de tubería, fabricación de cilindros de GNB. Esto es una fábrica donde yo participé en la parte del precomisionamiento. Fíjense que, bueno, aquí vemos los hornos, diferentes partes, secciones del horno, donde están los quemadores. Fíjense, todos estos quemadores distribuidos. Aquí están los cilindros. Entonces la idea cuando se hacen tratamientos térmicos es que ese material, los tubos, se pueda garantizar su dureza, resistencia, elasticidad mediante una temperatura controlada y tiempo de permanencia y velocidad. ¿Okay? Son parte de los factores. Cada aplicación industrial es única, hay muchísimas cosas que aprender, pero aquí vamos a lanzar los elementos comunes que nos van a ayudar a entender cómo son cada una de las aplicaciones. Bien, es importante resaltar que tanto en los hornos como en los calentadores, la variable objetivo de procesos que se controla es la temperatura. ¿Okay? Fíjense, calderas, energía. Y la variable que se puede asociar con la energía es la presión. Ojo con esto, ¿ok? Y en los calentadores y hornos, la variable objetivo es la temperatura. Eso es lo que persigo yo, sí, lo que persigo al controlar un horno y al controlar un calentador. O sea, transferir energía. Bien. En nuestro curso llamaremos unidades de fuego, para que lo tengamos en cuenta, a lo que es las calderas, hornos y calentadores, para no estar repitiendo cada rato calderas, hornos y calentadores. ¿Okay? Unidades de fuego que usan la combustión de gas natural, gas combustible o hidrocarburos livianos líquidos, llámese diésel, fuel oil, gasoil, ¿ok? Livianos, son hidrocarburos líquidos livianos convencionales para generación de calor, ¿ok? Así que bueno, esta es una definición que vamos a estar usando en nuestro curso. Bueno, muchas gracias, esta es la introducción y bueno, vamos por mucho más. En el próximo vídeo vamos a hablar acerca de los códigos y normas aplicables. Chao.